Grabamos la clase y continuamos en donde habíamos terminado la clase pasada, que es precisamente con sífilis. Habíamos visto que la sífilis tenía tres fases: primaria, secundaria y terciaria, y que había una fase también congénita, ¿vale? Entonces déjenme mostrarle esta imagen un poco cruda, que son los casos de sífilis congénita, los cuales, gracias eh, a los antibióticos, pues ya no son casos que muy comúnmente se encuentren en la práctica clínica, ¿verdad? Sin embargo, antes de la era de los antibióticos, este tipo de afecciones y este tipo de desenlaces eran bastante frecuentes. ¿Por qué esta imagen es representativa de la era antes de los antibióticos? Porque si no hacemos el uso adecuado de los mismos, podemos volver nuevamente a una era donde este tipo de imágenes, este tipo de infecciones, pues sean también parte del día a día de la práctica clínica de los médicos, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, ya en patologías, incluso como la sífilis, ya tenemos resistencia a los antibióticos. Ya nada más de manera de resumen sobre sífilis. Es ocasionada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Es una espiroqueta gram negativa, son microaerofílicas, lo cual no permite que se puedan cultivar. Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y también puede ser transplacentaria de la madre al feto, lo cual conlleva a una sífilis congénita, como el niño que habíamos visto en la imagen anterior. Esta se caracteriza porque tiene tres etapas o tres fases. La fase primaria se caracteriza por un chancro indoloro, donde básicamente un chancro es una especie de ulceración en la zona genital que se caracteriza por ser indoloro y, como vamos a ver más adelante, esto lo diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual. La fase secundaria se caracteriza por la presencia de estas pequeñas laceraciones que se llaman exantemas, que lo podemos encontrar tanto en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Mientras que ya la sífilis terciaria se caracteriza por las gomas, que son los agujeros que básicamente se les hacen en ciertas zonas del cuerpo, también ya afectación del sistema nervioso central, llevando incluso a convulsiones, un signo que se llama tabes dorsal, donde encontramos los efectos de esta bacteria en la médula espinal, lo cual produce una rigidez de la médula espinal y podemos tener afecciones cardíacas que pueden tener como desenlace la muerte. También la sífilis congénita, que se caracteriza por afección cardíaca, afección neurológica y también afección dental. En cuanto al diagnóstico del Treponema pallidum, quedamos que esta bacteria no se puede cultivar. Entonces, una de las maneras en la que nosotros podemos diagnosticarlo mediante una herramienta de laboratorio es por una simple visualización en microscopía, pero no en cualquier microscopía, sino en microscopía de campo oscuro, donde podemos observar a las bacterias con su característica forma espiral. También puede ser por serología, la cual la podemos dividir en serología inespecífica y serología específica. La más barata, la más clásica, es un ensayo que se llama BDRL, que es un tipo de serología que es inespecífica. ¿Por qué? Porque podemos tener varios falsos positivos porque mide una proteína que se llama cardiolipina, la cual también se encuentra en este, abundantes concentraciones en el torrente sanguíneo en ciertas enfermedades autoinmunes. Ya la serología más específica o el criterio diagnóstico más específico es la identificación de anticuerpos contra la bacteria que nosotros podemos medir directamente en la sangre, ¿verdad? El kit que generalmente se utiliza es el como el que aparece del lado izquierdo, que se llama FAT-APS, donde medimos básicamente aglutinación del suero en presencia de anticuerpos contra Treponema pallidum. Eh, este Este reporte es de el 19 de mayo del 2025. Bueno, esa es la fecha de hoy, pero aún así es bastante reciente, donde ya documentan en México cepas de sífilis resistentes a los antibióticos, ¿no? Anteriormente,
penicilina era mm, muy utilizado para el tratamiento de sífilis porque Treponema pallidum era muy susceptible a la penicilina. Otros antibióticos como la acitromicina también eran utilizados. Sin embargo, ya tenemos en México casos de sífilis resistente a la penicilina y a la acitromicina, ¿verdad? Lo cual pues también cambia el paradigma en cuanto al tratamiento que se le tiene que dar a una persona con esta infección. Si quieren saber más sobre cómo se identificó este caso de sífilis resistente a antibióticos en México, pues les pongo el link del artículo. Muy bien, vamos a ver otras bacterias que también son espiroquetas y causan enfermedades. Y la primera que vamos a ver es una que se llama Borrelia burgdorferi, ¿vale? Básicamente, pues es mejor conocido como Borrelia simplemente y causa una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, la cual pues no es muy común en México, sin embargo es bastante común en Estados Unidos de América, ¿verdad? Es una enfermedad relativamente nueva y se encuentra ampliamente distribuida en los Estados Unidos de América. Generalmente esta infección se da por una mordedura de garrapata. Entonces, estas garrapatas pueden infectar a un amplio rango de organismos de vida silvestres, particularmente ratones o ratas y también a los ciervos, ¿verdad? Entonces, generalmente en zonas boscosas, en zonas donde hay eh, una gran cantidad de flora y fauna en convivencia con los humanos, es donde podemos encontrar a estas garrapatas. Cuando la garrapata muerde, permite que entre borrelia, causando rash eritematoso en la piel. Esto en el transcurso de unos pocos días. Sin embargo, la bacteria se va inmediatamente hacia la sangre, generando bacteremia. La bacteremia ocurre semanas o meses después y esto puede llevar a síntomas neurológicos severos o incluso poliartritis. Mencionan las personas que han sido infectadas por borrelia y que tienen enfermedad de Lyme, que los dolores en las articulaciones son sumamente intensos, que los pueden dejar postrados por días o por semanas y que incluso ya años después de haber tenido la enfermedad de Lyme, todavía tiene secuelas de esta artritis. También pueden aparecer problemas cardíacos y si la terapia de antibióticos se inicia tempranamente, la cura será efectiva. Sin embargo, la administración tardía del antibiótico, que generalmente es penicilina o tetraciclina, frecuentemente es inefectiva y los síntomas pueden ser bastante severos y llegar a estados de coma e incluso la muerte. Entonces, aquí en la imagen nosotros podemos ver el ejemplo de un rash clásico. Un rash es una especie de raspadura, pero sin que haya contacto o fricción. Y es en la zona donde originalmente ocurrió la mordedura. Sin embargo, como se los menciona en el texto, esto desaparece después de unas semanas y ya después empiezan síntomas neurológicos o poliartritis, ¿vale? Entonces, pues allá en Estados Unidos se han estado tomando varias medidas con respecto a qué hacer en caso de que te muerda una garrapata, ¿verdad? Y uno de ellos es estar pendientes a la sintomatología. Diagnóstico. El microorganismo es altamente sensible. ¿A qué se refiere que sea sensible? Que no crece muy fácilmente en tejidos. Cualquier cosa que no se encuentre como nutriente la va a matar. Su crecimiento es extremadamente lento y generalmente se cultivan en tejidos vivos, no en medios de cultivo bacteriológicos. La gran mayoría de los fluidos del cuerpo o muestras de tejidos de pacientes con enfermedad de Lyme no producen espiroquetas en cultivo, por lo tanto su identificación es bastante complicada. ¿Cómo se diagnostica entonces? Por la detección de los anticuerpos mediante métodos serológicos. Sin embargo, los títulos de anticuerpos en la fase aguda pueden ser indetectables, lo cual hace difícil el diagnóstico temprano. Y por también, si se pasan de tiempo y tenemos un diagnóstico tardío, esto podría conducir a un tratamiento inefectivo. Algunos pacientes se dan cuenta que han sido mordidos por una garrapata o
ignoran que tienen rash, ¿verdad? No se dan cuenta que los mordió una garrapata o el rash pues puede pasar desapercibido, generando que el diagnóstico sea tardío y por lo tanto el tratamiento inefectivo. Por eso es que en Estados Unidos la enfermedad de Lyme es actualmente una enfermedad creciente y también una infección de preocupación. La buena noticia de esto es que si el diagnóstico se da a tiempo, el tratamiento antibiótico con penicilina y tetraciclinas, pues es muy efectivo. Etiología: la artritis diagnosticada clínicamente como crónica es muy parecida a la artritis reumatoide. Ojo, la etiología se refiere al origen de la enfermedad y básicamente en este caso la artritis que se produce puede ser crónica y ser bastante parecida e incluso confundirse con la artritis reumatoide. Otra enfermedad que es producida por este, un primo de Borrelia u otro tipo de Borrelia, y él está, si se encuentra en México, es la fiebre recurrente. Entonces, aquí, pues hablan de los casos de Estados Unidos, donde tenemos menos de 100 casos por año de esta fiebre, que la cual se llama fiebre recurrente, y esta generalmente está asociada a la presencia de las bacterias en la sangre. Esta enfermedad va a ser causada por otras especies de Borrelia que se transmiten tanto por la mordedura de garrapata como ojo, como sucede en México, por la mordedura del piojo, ¿verdad? Entonces, Borrelia recurrentis es una bacteria que nos produce una enfermedad que se llama fiebre recurrente y esto se da por mordedura de piojos. Es una enfermedad también relativamente reciente, de la que no sabemos mucho, pero que en algunos casos, particularmente en individuos inmunosuprimidos, puede generar estadios crónicos de fiebre e incluso también se ha asociado a septicemia. Como se los había mencionado anteriormente, a medida que la respuesta inmune se desarrolla, la enfermedad disminuye, pero los antígenos que expresan esta bacteria pueden cambiar o si también el sistema inmune se ve inhabilitado por alguna inmunosupresión, la enfermedad puede reaparecer. Igual que la otra borrelia que causa la enfermedad de Lyme, este microorganismo es sumamente difícil de cultivar y no existe una prueba serológica para su detección. Generalmente nosotros podemos hacer el diagnóstico por el frotis en sangre y si observamos las características morfológicas de esa bacteria, es la manera en la que la podemos diagnosticar. Otra enfermedad que no es causada por ratas, no es causada, perdón, por garrapatas, sino más bien por ratas, es la leptospirosis. Es una enfermedad que inicia como un resfriado común, pero se considera una enfermedad sistémica severa que incluso puede llevar a la muerte. Y también es considerada una infección zoonótica porque generalmente es se genera la infección o es transmitida esta bacteria por las ratas. La leptospira, que es la bacteria que nos va a causar la leptospirosis, va a transmitirse por agua contaminada, la cual esté infectada con orina de animales silvestres, principalmente roedores como los ratones y las ratas, ¿verdad? En puede adquirirse a través también de escoraciones en la piel, por ejemplo, al nosotros estar en contacto con la orina de la rata, esta bacteria nos puede quedar en las uñas y al rasparnos, por ejemplo, cuando nos estamos bañando, también podemos infectarnos. La leptospira infecta la sangre, generando una enfermedad sistémica, pero también afecta el riñón, el cerebro y los ojos. Estas son las espiroquetas patógenas que más fácilmente se cultivan y el diagnóstico también es por serología y no es de rutina, ¿vale? Entonces, esta es una de las causas, la infección por leptospira o la leptospirosis, por la cual nosotros debemos de limpiar las latas
de coca o las latas de jugos que nosotros generalmente consumimos, porque muchas veces cuando estas se encuentran en bodega o las condiciones de transporte o almacenaje son deficientes, pues las ratas van a andar por ahí encima de las latas orinándose, ¿verdad? Las ratas tienden a orinar y a defecar pues básicamente en cualquier lugar por el que se encuentra. Si esta rata está infectada con leptospira, esta puede orinar sobre las latas de refresco que nos venden en la tiendita y si nosotros no la limpiamos al abrir la lata, pues la bacteria puede caer en el contenido de nuestro refresco y cuando nosotros los consumimos, pues podemos infectar con leptospirosis, ¿verdad? Que en el mejor de los casos, pues no nos ocasiona la enfermedad, pero en el peor de los casos puede afectar el riñón, el cerebro o puede hasta dejarnos ciegos, ¿verdad? Entonces va a ser importante, sobre todo, cuidándonos de la leptospirosis y otras enfermedades que se contagian por la orina de la rata, que nosotros limpiemos todos aquellos alimentos en los cuales las ratas pues pueden pasar por ahí. Entonces, a manera de resumen, la especie que generalmente nos causa la leptospirosis, o la que mayormente nos causa leptospirosis, porque puede ser todas las especies de leptospira, es Leptospira interrogans. Igual, como lo hemos estado viendo, todas las bacterias que vimos desde sífilis son espiroquetas, tienen forma de espiral, son gram negativas, son móviles, se caracterizan por tener flagelos periplásmicos y son aeróbicos. Entonces, la manera en la que nos podemos infectar, aquí vemos como una rata está orinando y las latas, ¿verdad? Que básicamente es una de las principales fuentes de contagio. Sin embargo, también puede ser por escoriaciones en la piel. Si nosotros no tenemos buen aseo de manos, estamos agarrando la herramienta o estamos agarrando cosas de una bodega donde hay orina de rata, después nos bañamos y con esas mismas uñas que agarramos la herramienta nos rascamos, no necesariamente bañándose, ¿verdad? Pero nos rascamos, puede penetrar la bacteria hacia el torrente sanguíneo y pues ahí generarnos la leptospirosis, la cual generalmente es sistémica, pero de la sangre puede migrar al cerebro, puede migrar al riñón, puede migrar a otros órganos, generándonos una infección en esos órganos y generándonos un proceso inflamatorio que lo cual conlleva en lesión. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas podemos dividirlas en dos. Una, la más común, pero menos peligrosa, que es la fase anictérica, y la menos común, pero más grave, que es la fase ictérica. Obviamente, esta se va a caracterizar por ictericia y generar un síndrome que se llama síndrome de Weil. En la fase anictérica se presentan fiebres por la presencia de las leptospiras en la sangre, mialgias, que es dolor muscular, va a haber alteraciones en la conjuntiva del ojo y esto puede llegar a meningitis, un tipo de meningitis que se llama meningitis aséptica. Mientras que en el cuadro más grave, que es el síndrome de Weil, tenemos extenso daño vascular, lo cual va a generar ictericia, hemorragias y también puede generar una nefropatía aguda. El diagnóstico de la leptospirosis es a través del cultivo de esta bacteria, a través de la orina, y si nosotros vemos las características morfológicas anteriormente mencionadas, pues es la manera en la que podemos diagnosticar a la leptospirosis. Muy bien, entonces dejamos las espiroquetas de lado y ahora vamos con los diplococos llamados Neisseria. Ujú. Ok, creí que no estaba grabando la clase, pero sí se grabó. Las Neisserias son diplococos. Unos diplococos son pares de cocos que van a ser gram negativos. Generalmente estas bacterias crecen en un tipo particular de agar sangre que se llama agar chocolate. Y cuando se modifica este agar chocolate, tenemos otro agar que se llama Taller Martin, que va a ser específico para el crecimiento de Neisseria. Las colonias de Neisseria generalmente son oxidasa positivas. Entonces, esto en cuanto a sus características fisiomorfológicas, que luego les pregunto en el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la primera bacteria,
la primera Neisseria, que se llama Neisseria gonorrhoeae, o el famoso gonococo. Entonces, esta solo se encuentra en el hombre, ojo, en el hombre se refiere como humanidad, o sea, hombres y mujeres, no que sea específicamente del género masculino, y es el agente causal de una enfermedad de transmisión sexual que se llama gonorrea. La gonorrea es la segunda enfermedad venérea más común. El organismo frecuentemente da lugar a una intensa concentración de células polimorfonucleares. Por lo tanto, en un frotis nosotros podemos observar imágenes como la que a nosotros nos presentan en esta diapositiva, ¿verdad? Donde podemos observar a los diplococos y alrededor de él un montón de neutrófilos. Entonces, en este caso, la respuesta inflamatoria producida por la Neisseria es justamente lo que nos ocasiona la fisiopatología de la enfermedad. Todas estas células son neutrófilos, son polimorfonucleares que van a fagocitar a las bacterias o bien las van a rodear. Aquí nosotros podemos observar una imagen con microscopía electrónica donde se observan a los dos coquitos juntos en forma de diplococos gram negativos, que es característicos de Neisseria gonorrhoeae, ¿vale? Entonces, es de los pocos cocos gram negativos, por lo tanto, con una simple tinción de gram, pues nosotros ya nos podemos dar una clara idea de qué tipo de infección es la que tenemos. Una característica común del gonococo es la diseminación, lo cual nos va a producir artritis. Este tipo de artritis se considera artritis séptica. No les mencioné anteriormente a qué se refiere séptica. Séptica se refiere a que nosotros no encontramos a la bacteria. Muchas veces cuando tenemos un proceso eh, infectivo y tenemos una patología muy localizada, lo que nosotros esperamos ver es la bacteria, ¿verdad? Pero en el caso de patologías que lleven el adjetivo séptica, se refiere a que no vamos a encontrar ahí a la bacteria. Generalmente esto es común cuando lo que nos está ocasionando esa patología no es como tal la bacteria, sino la propia respuesta inmune, ¿verdad? Entonces por eso decimos que la artritis gonocócica pues es un tipo de artritis séptica. También es común la dermatitis, que es un proceso de inflamación y escoriación de la piel. Un tratamiento efectivo era la terapia con penicilina. Sin embargo, hay cepas resistentes a penicilina que producen beta-lactamasas, ¿vale? Entonces, actualmente se utilizan cefalosporinas de tercera generación como la celtriaxona. No existe una vacuna porque las cepas de Neisseria gonorrhoeae tienden a variar, son altamente variables y por lo tanto van a cambiar sus antígenos externos, ¿vale? Estos antígenos van a estar involucrados en la adhesión inicial en los epitelios genitales. Dentro de las proteínas que van a producir o que va a producir el gonococo, se encuentran proteasas de IgA. Entonces, estas proteasas, pues básicamente van a destruir IgA de la piel, por lo tanto, le va a permitir que puedan colonizar exitosamente las zonas genitales. Lo mismo que para otras infecciones bacterianas, se ha sugerido que los lipopolisacáridos y los péptidos glucanos participan en el daño a los tejidos, no de manera directa, pero sí por la respuesta inmune que generan. En cuanto a las exotoxinas, no se ha visto que el gonococo pueda producir toxinas de interés clínico. A manera de resumen, Neisseria gonorrhoeae es un diplococo gram negativo, anaerobio e inmóvil y que es oxidasa y catalasa positivos, ¿verdad? Entonces dicen algunos médicos con mucha imaginación que básicamente asemeja a un grano de café. Entonces, esta es la estructura, la caricatura del diplococo, que también va a tener ciertos flagelos, pero en una tinción de Gram, pues nosotros la vamos a observar. Dicen que como si fueran granos de café. En cuanto a su epidemiología, es de distribución universal.
En México se reportan alrededor de 15.000 casos al año, convirtiéndola en la segunda enfermedad de transmisión sexual más común. Los mecanismos de transmisión es contacto sexual sin protección y también puede transferirse a través del parto en el recién nacido. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, que va a ser la parte más importante y la que tenemos que identificar, estas van a ser diferentes en mujeres y en hombres. Cuando es de manera localizada, tanto en mujeres y en hombres, esta se va a caracterizar por una secreción purulenta de la uretra y también por disuria, que es básicamente ardor al orinar. De hecho, dicen que la disuria ocasionada por la gonorrea, particularmente en hombres, es bastante dolorosa, además de que se genera una secreción purulenta. En las mujeres, además de la secreción purulenta y la disuria, va a generar endometritis, salpingitis, cervicitis, vulvovaginitis y enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde se aloje dentro del endometrio o la vulva y la vagina, pues va a generar procesos infecciosos e inflamatorios en estas zonas. Como habíamos visto anteriormente, el gonococo se caracteriza por despertar una respuesta inflamatoria bastante severa, lo cual lleva a el reclutamiento de neutrófilos y también que en un frotis se observen una gran cantidad de neutrófilos alrededor de las bacterias. En un caso más aislado y en una de las consecuencias que puede tener cuando se disemina el gonococo hacia la sangre, tenemos la gonorrea sistémica o gonococcemia, la cual se caracteriza, como habíamos visto anteriormente, por artritis séptica o también puede haber exantemas pustulares en la piel, ¿vale? Los exantemas pues, van a ser como unas pequeñas ronchas con pus que van a aparecer por toda la piel. En el hombre, pues también dependiendo del lugar donde se aloje la bacteria, puede causar, además de la disuria y la secreción purulenta, uretritis, epididimitis o también gonorrea anorrectal, que básicamente es una inflamación de esa zona. Dentro de otras patologías que puede producir, particularmente en hombres, está la perihepatitis, síndrome de Fitz-Curtis, también puede producir faringoamigdalitis y conjuntivitis purulenta en el recién nacido, ¿verdad? A eso se le conoce como oftalmia neonatal, ¿vale? Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la gonorrea? Se toma un hisopado de la uretra o cérvico-vaginal, se le hace una tinción de Gram y si nosotros observamos diplococos Gram negativos que a veces podemos encontrar dentro de los leucocitos, pues ya básicamente es gonorrea, ¿verdad? Sin embargo, pues hay veces que tenemos que confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, también se puede sembrar el hisopado y si crece en agar Taller-Martin, no se aprendan los demás, Taller-Martin es el agar en el que generalmente crece Neisseria, este, y nosotros pues observamos el crecimiento bacteriano en este medio, pues también ya es criterio diagnóstico de gonorrea. También existen otras pruebas, como por ejemplo pruebas más modernas y más caras también, como la amplificación de ácidos nucleicos. Existe otra Neisseria bastante peligrosa también, que nos causa la meningitis, ¿vale? A esta bacteria se le conoce como Neisseria meningitidis. Aquí está algo importante nada más sobre Neisseria gonorrhoeae, es que se encuentra catalogada dentro de las bacterias de importancia clínica a futuro, porque cada vez tenemos una mayor cantidad de cepas resistentes a todos los antibióticos posibles. Entonces es preocupante porque en un futuro probablemente no tengamos antibióticos que funcionen contra la gonorrea. Muy bien, entonces otra Neisseria de importancia clínica es Neisseria meningitidis. Y a estos, si a los cocos de Neisseria que causaban gonorrea se les llama conococos, a los cocos de Neisseria que ocasionan meningitis, se les llama meningococos, ¿sale?
Entonces, este microorganismo igual que las otras neiserias, solamente se va a encontrar en los hombres. Ojo, hombres y mujeres solamente que pues, se refiere a la humanidad, ¿verdad? La mayoría de los casos son esporádicos. Estos van a ser observados comúnmente en niños y la mayoría de los brotes ocurren en adultos solamente cuando viven en condiciones de confinamiento y de hacinamiento. De hecho, fue una enfermedad que afectó en gran manera a las personas que vivían en las barricadas cuando se encontraban la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La infección inicia como una infección del tracto respiratorio superior y va a haber invasión al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo puede llegar al cerebro generándonos meningitis o inflamación de las meninges. Es la segunda causa más común de meningitis. Recuerden que la primera es el neumococo, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae. Generalmente es fatal si no se trata, como todas las meningitis. Sin embargo, pues esta responde bien a los antibióticos. Sí, por eso va a ser importante que el diagnóstico de meningitis asociada a Neisseria meningitidis pues sea un diagnóstico rápido, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, de lo cual vamos a tratar más detalladamente en farmacología, es que cuando nosotros tratamos con un antibiótico, no tratamos una enfermedad, sino que tratamos una bacteria. ¿A qué me refiero con esto? A que va a ser muy importante que nosotros tengamos una idea clara de la bacteria que está ocasionando la enfermedad, porque puede que una misma enfermedad sea causada por varios agentes etiológicos. Les pongo el ejemplo de la meningitis, ¿verdad? La meningitis puede ser causada por Haemophilus influenzae, puede ser causada por Streptococcus pneumoniae y también puede ser causada por Neisseria meningitidis. No se trata la meningitis como tal, sino a la bacteria que produce la meningitis. Entonces, nosotros tenemos que ver las pequeñas diferencias que hay entre una u otra infección para poder determinar qué antibiótico es el que se va a utilizar, ¿vale? Este microorganismo se detecta frecuentemente antigénicamente o en el fluido espinal. ¿A qué se refiere que antigénicamente? Por pruebas serológicas nosotros podemos determinar el antígeno mediante un kit o mediante una prueba y también a partir del fluido espinal. Si nosotros tomamos una muestra del fluido espinal y observamos diplococos gram negativos que pueden estar dentro de las células polimorfonucleares, como en el caso de gonorrea, pues entonces no hay de otra, ¿verdad? Lo que está ocasionando la meningitis es Neisseria meningitidis. También el agar, el cultivo en agar de Taller-Martin es esencial para el diagnóstico definitivo. Y el fármaco de elección es la penicilina. Sin embargo, también, como todas las bacterias y todas las infecciones, la cantaleta de siempre es, ya se han observado cepas resistentes a antibióticos. En algunos casos, pues son más cepas que otras, por lo cual es en algunos casos más preocupante que otros, ¿verdad? Y de Neisseria meningitidis no tenemos tantos casos de resistencia, pero de gonorrea sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cataloga a Neisseria gonorrhoeae como una de las bacterias de preocupación a futuro porque se está volviendo rápidamente resistente a muchos de los antibióticos que tenemos. El meningococo también tiene la capacidad de variar antigénicamente y puede ser serotipificado o determinar qué cepa es mediante anticuerpos capsulares. Y como siempre, la cápsula es un factor